Con la entrevistada de hoy había tenido contacto antes porque me mandó una vez un audio contándome cómo usaba el podcast con sus alumnos en Uruguay. Me encanta recibir estos audios y enterarme de las maneras creativas que se usa el podcast en el aula. Escribí varios artículos para mi blog sobre el tema, documentando con profesores de diferentes países. Alguna vez tendría que escribir un artículo académico sobre el tema, eso lo tengo en el cajón. Alejandra Martínez es una diseñadora y educadora uruguaya. En esta entrevista nos cuenta sobre la universidad tecnológica donde trabaja y el programa de agentes de cambio para la innovación. En este programa trabajan de manera transdisciplinar con estudiantes de varias carreras. Hablamos de reconocer lo individual para proyectar lo colectivo, de discriminación, liderazgo y pensamiento sistémico. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Bueno, muy bien. Mi nombre es Alejandra Martínez, soy diseñadora industrial, también hice una maestría en políticas públicas y me dedico hace muchos años a investigar esto que vincula estas metodologías más del diseño, metodologías activas, con la generación, desarrollo, ejecución y evaluación de políticas públicas, ¿no? En cómo se hace y cuáles son las posibilidades para desarrollar política pública. En este momento trabajo en la UTEC, que es la Universidad Tecnológica de Uruguay, en la Dirección de Innovación y Emprendimiento. Es una dirección que trabaja como departamento académico, pero a su vez genera la política de innovación de la institución. Es una universidad muy interesante que nace en 2013 por una ley de creación que lo que propone es una universidad pública en el interior del país. Nosotros por ley no podemos generar ni enseñanza, ni investigación, ni vinculación con el medio en la capital, y su objetivo como política pública específicamente es acortar las brechas de acceso a la universidad en el interior del país. Y es muy interesante lo que ha pasado en estos 10 años, porque, por ejemplo, el 84% de nuestros estudiantes son primer generación de universitarios en su familia, Wow, y es un eso es número muy impactante, totalmente. muy impactante. Sí. ¿Y en dónde estás? ¿En qué parte de Uruguay? Yo puntualmente estoy en Montevideo, pero Sí. viajo, te diré que quincenalmente, mínimo, a veces semanalmente, al interior del país. Y la universidad tiene 4 campus que abarcan un territorio, varios departamentos, y tiene 12 sedes. Entonces, todos y todas viajamos mucho por el interior, todo sucede en el interior, nosotros damos cursos en el interior, generamos eventos en el interior, hacemos investigación en el interior. Entonces, digamos que todos nos movemos mucho Sí. y es parte del espíritu y de la identidad de esta universidad también. ¿Y vos das clases de diseño? Yo trabajo dando clases específicamente en un proyecto que se llama Agentes de Cambio para la Innovación, que es la parte de enseñanza que hago yo, pero mi tarea hoy es de gestión. ¿Qué es esto de los agentes de cambio? O sea, es como una materia que pueden tomar como estudiantes de diferentes carreras. Agentes de Cambio para la Innovación es un proyecto que es educativo, pero es social también y territorial. Le propone a los estudiantes de todas las carreras de la universidad juntarse durante 3 meses a formarse en 3 componentes principales, que es liderazgo, innovación y gestión de proyectos. Y entonces ellos atravesan una experiencia durante 3 meses, donde se forman sobre todo en esto de cuál es el punto ciego del liderazgo, ¿no? La fuente, desde dónde hacemos lo que hacemos y sabiendo que el impacto que podemos generar en los territorios está íntimamente relacionado con la condición interna de quien está impulsando ese cambio en territorio, ¿no? Entonces, exploramos con los estudiantes que
Para contarles un poco, en la primera generación fueron 22 estudiantes de 6 carreras diferentes, de todo el territorio nacional, de 8 territorios en particular, que se juntaron. Este año son 26 estudiantes de 12 territorios diferentes, ¿Y qué de 6 hacen, carreras por ejemplo? diferentes. O sea, ¿qué investigan? O qué, no, al final hay alguna acción, supongo, una Sí, intervención. hay muchas Sí. acciones, hay muchas acciones. Los primeros encuentros tienen que ver justamente con dar vuelta a la cámara, mirarse a sí mismos. Entonces hay varias actividades que hacemos con los estudiantes que tienen que ver con explorarse a sí mismos en cuanto a para qué hago lo que hago y cómo lo hago. Y tiene que ver mucho con poder tomar conciencia y contacto con otras inteligencias. Entonces, traemos muchas actividades que vienen del teatro de la presencia social, por ejemplo, que tienen que ver con la corporalidad, ¿no? Con encontrar aquellos puntos donde estamos estancados por alguna razón a nivel personal o a nivel social o relacional y poder a través de el cuerpo generar movimientos que me lleven a un futuro posible mejorado, digamos, ¿no? Entonces, utilizamos muchas herramientas que activan otras inteligencias, activan inteligencias corporales, activan inteligencias emocionales para trabajar el liderazgo en los estudiantes, entendiendo que estos estudiantes están en todo el país y son las personas que van a poder activar cambios y transformaciones reales en los territorios, ¿no? Entonces, entendemos esto de la innovación es un proceso y es un proceso que tiene que ver con las personas, que tiene que ver con las relaciones y que tiene que ver con el desde dónde se propone esa innovación, ¿no? Que tenga un propósito, que tenga que ver con mejorar la calidad de vida de las personas, que tenga que ver con el mejorar el ambiente, ¿no? Entonces, lo que hacemos es activar inteligencias, otras inteligencias en los estudiantes para que puedan explorar desde dónde ellos lideran y para qué lideran. A mí lo del liderazgo siempre me suena, no sé, hay algo que no resuena conmigo por esto de querer ser líder, querer como dirigir a otros. ¿Cómo es que entienden ustedes el liderazgo? Bien, está buenísima la pregunta. Nosotros trabajamos, nosotros y nosotras trabajamos con los estudiantes justamente en esto de hay una necesidad primaria de poder investigar desde dónde vos haces lo que haces para después vincularse y generar lo colectivo. En este sentido, cada persona y sobre todo estos estudiantes que estamos hablando de 20 años, 22, 24 años, están atravesando un proceso educativo, pero también un proceso social y vincular, ¿no? Todo lo que nosotros podamos trabajar en cómo yo me relaciono conmigo mismo va a impactar directamente en cómo se vinculan entre sí. Y el liderazgo, desde esta perspectiva que nosotros estamos trayendo, no es un liderazgo individual, es un liderazgo en trama. Nosotros hablamos mucho de la trama, de tejer la trama territorial. Em, los proyectos que ellos generan al final de esta formación son colectivos, son territoriales y son con otras personas en territorio también, no más allá del territorio como el lugar físico, el territorio en los vínculos con otros actores, ¿no? Entonces, es esto de la trama, de tejer la trama y de poder entender colectivamente qué es lo que duele afuera y qué podemos hacer nosotros para generar un posible cambio o un mejor futuro en todo caso. Ok. ¿Y por qué llamarlo liderazgo y no comunidad? o, o redes. Bueno, sí, es una buena pregunta, es una buena pregunta. Creo que tiene que ver con esto de impulsar también, ¿no? Capaz que es impulsar desde lo colectivo también, pero el liderazgo tiene que ver, creo que, con hacer referencia a que lo colectivo es posible si hay una indagación interna. Entonces, creo que tiene que ver un poquito con esto, con reconocer lo individual para proyectar lo colectivo, ¿se entiende? Como entender que somos parte de un sistema, parte de un contexto y que, bueno, que justamente activar estas otras inteligencias, ¿no? Aprender el lenguaje de las emociones, el lenguaje del cuerpo, tiene que ver con activar la inteligencia del sistema también, ¿no? Y a partir de activar esa inteligencia del sistema, proponer cambios, ¿no? Bueno, ¿y qué hicieron? Ahora sí, ¿me contás un proyecto que haya surgido de este programa? Bien, los estudiantes lo que hacen es
a través de estos 3 meses desarrollan opciones o proyectos en territorio, ¿no? Entonces ellos hacen primero toda una exploración en sus territorios de cuáles son los dolores más importantes, ¿no? Y generan proyectos específicos. Bueno, te voy a contar los proyectos o quizás más los resultados, aunque en realidad nosotros ponemos mucho más foco en el proceso que en el resultado. El proyecto en sí para nosotros es una consecuencia del proceso, ¿no? La primera generación, ellos desarrollaron 5 macro temáticas que fueron muy interesantes. Y esto también estuvo bueno, porque nosotros propusimos unas temáticas generales que nos parecían que les iban a interesar, pero les propusimos a ellos que nos devolvieran y propusieron cosas muchísimo más interesantes que la que nosotros como docentes les estábamos proponiendo. Y creo que hay 2 que voy a traer ahora que fueron muy impactantes. Una fue la de discriminación, que la trabajamos con estudiantes de Rivera, en el norte del país, en el límite con Brasil. Y la otra fue la de sostenibilidad, que trabajamos en el centro del país, en Rivera, en el departamento de Rivera, con estudiantes básicamente de Durazno. Cuando ellos llegaron a definir las macro temáticas, a trabajar, a entender, a poder hacer las entrevistas, toda esa parte como más de exploración y definición de la propuesta, en el segundo año, que es cuando ellos ejecutan como, o proponen, desarrollamos lo que le llamamos encuentros transformadores. Esos encuentros transformadores eran el diseño que generaban los estudiantes junto con un grupo de docentes de actividades puntuales en territorios que tomaran esas macrotemáticas y esa exploración que ellos habían hecho en la primera parte de Agentes de Cambio para generar una acción concreta. Y estos encuentros transformadores se dieron en 4 territorios diferentes en el país. Y quería comentar puntualmente lo que hicieron en Rivera, donde el tema de discriminación es un tema bien complejo, con muchas consecuencias sociales también en ese departamento. Ellos lo que hicieron fue invitar a 2 actores claves, una poetisa afro y un músico descendiente indígena, y lo que les propusieron fue que compartieran su arte no solo con los estudiantes de UTEC, sino también con estudiantes de secundaria. Y ellos, los propios estudiantes de la UTEC, invitaron a estudiantes de secundaria a esa actividad. Y fue bien interesante porque lo que ellos hicieron fue primero abrir el tema con estas 2 personas que traían su arte y su forma de ver la discriminación y la vida, y trajeron sus problemáticas a la mesa. Y después los propios estudiantes generaron una actividad con los estudiantes de secundaria, donde lo que hicieron fue explorar un poquito cuáles eran las miradas de los estudiantes sobre este tema en particular. Y creo que fue muy impactante para nosotros como docentes y para los estudiantes de UTEC escuchar las voces de los gurises, como decimos en Uruguay, los gurises más chicos, de qué es la discriminación y cómo ellos la viven en sus propias pieles y en sus propios contextos, ¿no? Entonces, de ahí salieron algunas acciones concretas que los estudiantes propusieron junto con los estudiantes de secundaria también. Pero más que nada, creo que esa reflexión colectiva, y acá también me parece que es algo importante, que estamos tan acostumbrados a, ¿no? A problema-solución, a ese resultado tangible y medible. Este proyecto Agentes de Cambio apunta mucho más a los procesos reflexivos, a entender la complejidad y a generar procesos críticos en los estudiantes, y no se centra tanto quizás en, bueno, ¿qué proyecto hiciste? ¿Cómo se concretó en algo? No sé qué. Nosotros ponemos mucho más foco en este proyecto en particular, en otros lo hacemos de otra manera, pero en este proyecto ponemos mucho foco en el proceso reflexivo que generan los agentes de cambio en particular, y cómo ellos a su vez proponen en territorio ¿Pero esto otras cómo termina? actividades. ¿Termina con la charla con los artistas o...? Sí, Sí. sí, ellos sí, terminaron en eso, y lo que después hicieron fue utilizaron algunas herramientas de diseño que ellos habían aprendido dentro de la formación que ellos hicieron, para poder entender la problemática escuchando otras voces, o sea, escuchando el sistema desde otros lugares, ¿no? Los artistas participaron de eso, participaron los estudiantes de secundaria, participaron los estudiantes de UTEC con los docentes. Entonces lo que se hizo fue hacer una escucha, una cuarta escucha, ¿no? Una escucha más profunda del sistema, para entender más profundamente qué pasaba en el territorio, porque nosotros habíamos trabajado la discriminación en el marco de Agentes de Cambio con estudiantes de diferentes partes del país. Ahí estábamos en el mismo lugar donde sucede la discriminación
en niveles asustadores, ¿no? De todo tipo de discriminación y violencias en territorio, ¿no? Entonces, fue como muy interesante como ese proceso crítico y reflexivo en la escucha del sistema en un nivel más amplio. Eso fue muy interesante. Y decime, cuando hablas de metodologías de diseño, ¿a qué te referís? Bueno, por ejemplo, ellos utilizaron una metodología que nosotros traemos, que es la del iceberg. Utilizaron esa metodología, que lo que hicieron fue entrar en las diferentes capas de análisis del problema, ¿no? Como la capa más superficial, que tiene que ver con, bueno, identificar los resultados o los síntomas del problema, para después entender la segunda capa, que tiene que ver más con, bueno, cuáles son las estructuras o los paradigmas que están asociados, o los comportamientos más que nada asociados a esos resultados, para después entender la fuente, ¿no? Cuáles son las lealtades y los paradigmas más profundos que generan esos comportamientos, que generan después esos síntomas o esos resultados, ¿no? Y después, bueno, en la subida bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Identifican, bueno, con estas fuentes, cuáles son las fuentes de inspiración para un cambio posible y, bueno, cuáles serían las creencias o los paradigmas que se deberían cambiar, que cambien, cuáles serían los nuevos comportamientos que deberíamos ver para poder ver resultados que realmente sean positivos y poder entender cuál es ese posible futuro que queremos ver y cómo se expresa realmente, ¿no? Ahí sí podemos concretar en cosas que vemos más claramente o que podemos visualizar más claramente, pero en un pensamiento sistémico y complejo, ¿no? No desde el problema-solución, que es algo que nosotros queremos como de alguna manera trabajar como no nos paramos desde ese paradigma de problema-solución, sino que, bueno, tratamos de indagar otras formas de analizar los problemas y de generar posibilidades que por ahí no sean tan lineales y vayan y vengan por diferentes caminos, ¿no? Eso implica, por supuesto, procesos más largos, ¿no? Y más reflexivos seguramente. El centro del país, que es Durazno, es un departamento muy céntrico. Ahí en particular en UTEC están todas las carreras que están vinculadas a sostenibilidad y agua, energías renovables, sostenibilidad. Entonces, bueno, ahí lo que propusieron los estudiantes es utilizar una metodología, también es un encuentro transformador, o sea que es un espacio donde hay actores de territorio que conversan con los actores académicos. Cada uno tenía libertad de diseñar ese evento, ¿no? Y ellos lo que decidieron fue sí traer a estos actores y escucharlos, pero contrapusieron, invitaron a una organización civil que trabaja con flora y fauna autóctona y trabaja por la conservación de esa flora y fauna, y a una empresa que es Montes del Plata, que es una empresa que lo que hace es plantar eucaliptus y pinos para las papeleras, ¿no? Entonces eran como dos voces bien diferentes puestas en conversación. Y después de que ellos presentaron y cada uno dio su mirada sobre la sostenibilidad y cómo la abordan desde cada uno de los lugares, ellos propusieron una dinámica que viene de la teoría U, que se llama pecera o Sí. fishbowl, que la habíamos visto dentro como una de las dinámicas dentro de Agentes de Cambio, y ellos decidieron reproducirla en ese evento y pusieron a todos los actores sentados y organizaron una pecera. La pecera es una dinámica que lo que pone sobre la mesa es un tema, en este caso era la sostenibilidad en ese territorio, y hay 4 personas que tienen la voz en el centro de esa pecera, los demás sostienen ese espacio de diálogo, pero no es un diálogo de ida y vuelta, sino que es un diálogo donde se pone los conceptos que cada persona entiende que son importantes para hablar de esa macrotemática, ¿no? Entonces, no invita a la discusión, al intercambio racional, sino a poner sobre la mesa los elementos que son importantes para hablar de un tema, ¿no? Como, bueno, si yo quiero hacer una torta, ¿cuáles son los ingredientes que tiene que tener esa torta? Bueno, es eso. ¿Cuáles son los ingredientes que nos hacen pensar en la sostenibilidad y que nos hacen reflexionar sobre la sostenibilidad? Pero bueno, la pecera, o sea, una pecera en contraposición con un panel es que en la pecera hay un fluir de gente de adentro hacia afuera, ¿cierto? O Exacto. sea, un panel, vos tenés un panel de expertos y después una audiencia. Y la audiencia, Ujú. quizás con suerte, tiene la posibilidad de preguntar.
pero no de contestar. En cambio, en una pecera, o sea, en este tipo de dinámicas, es un poquito más fluido, ¿no? O sea que la gente que está fuera de estas 4 sillas, en un momento alguno de estos 4 sale y entra otro, ¿no? Esto es Así es. una manera un poco más, bueno, un poco más horizontal de organizar una charla. Exactamente. Y estuvo bueno porque fue una propuesta de los estudiantes, ¿no? Ellos lo habían experimentado como experimentaron otras dinámicas que les fuimos proponiendo a lo largo de la formación y decidieron usar esa porque por alguna razón los interpeló, los conmovió o les llamó la atención cuando ellos lo experimentaron. Entonces, acá es como, me parece que lo interesante de agentes de cambio es que ellos van experimentando y esto también, volviendo a lo que me preguntabas del liderazgo, redefiniendo el poder, ¿no? Y el poder puesto en lo invisible, en lo que nos conecta, en lo que genera la trama, en activar como las capacidades humanas, esa sutileza de la trama, que creo que en este tipo de dinámicas es lo que se pone en juego, ¿no? Entonces, yo lo entiendo como algo que trae una innovación, esto de redefinir el poder, ¿no? Y esto lo trae clarísimo, ¿no? O sea, ellos, si bien atravesaron esto, bueno, pongamos un panel para que se escuchen algunas voces y podamos entrar en tema, pero el centro de la actividad estuvo en una dinámica mucho más horizontal donde el poder estaba redefinido, ¿no? No había unos que sabían y otros que no, sino que había varias personas que colaboraban para que un tema pueda discutirse. Y a mí eso me parece súper interesante como forma de abordar los liderazgos de alguna manera, ¿no? Porque los estudiantes estaban impulsando, liderando una actividad y eligieron una forma de trabajar el tema que redistribuía el poder. Y eso hace un cambio a cómo ellos se plantean el abordaje territorial. O sea, me parece súper interesante ver eso. A otro tema, porque vos estudiaste políticas públicas, ¿cierto? Y una de las Mm, cosas que haces en tu universidad es esto de armar una política de innovación de la universidad. Y me interesa saber, bueno, o sea, cómo es esta política de innovación, pero aparte, como mi pregunta principal sería, ¿qué tan diferente es cuando esta persona haciendo políticas de innovación usa muchas metodologías de diseño, ¿no? sí. Es interesante, es un laboratorio que tenemos acá. Un laboratorio de exploración. Sí, me parece interesante que retomarlo de agentes de cambio, porque agentes de cambio es posible porque está en el marco de una estrategia institucional de innovación, ¿no? Entonces, este tipo de propuestas hablan de cómo hacemos desde algo concreto, desde un proyecto concreto, una experiencia que permite pensar cómo queremos hacer la innovación dentro de una institución, ¿no? Entonces, lo primero que empezamos a trabajar, el Departamento de Innovación y Emprendimiento tiene 70 docentes que trabajan dentro del departamento y bueno, y era muy importante poder entender qué es innovación para nosotros, para este equipo docente, para esta universidad, para este país, dentro del contexto latinoamericano también, ¿no? Entonces, algo interesante que me parece que tiene que ver con poder definir la política pública es entender qué es innovación para nosotros hoy. Y para eso atravesamos un proceso que tuvo varias metodologías que tienen que ver con el diseño, de entender el problema, poder definirlo y poder pensar proyecciones, pero también que trae herramientas de la teoría U, del teatro de la presencia social, del Dragon Dreaming, de Art of Hosting, digamos, diferentes metodologías que fuimos atravesando como equipo. Nos llevó 2 años llegar a un consenso de definición de innovación, que fue un proceso largo, pero nos dimos este tiempo porque era importante poder entender qué era innovación para nosotros, ¿no? Entonces, esta definición colectiva, ¿no? Esto de hacer sentido colectivamente para después poder construir significado, bueno, generó el estar parados desde un punto común, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, esto esta innovación que atiende la complejidad de los territorios, que busca mejorar la calidad de vida de las personas y la regeneración del ambiente. Nosotros hablamos de innovación con propósito, con ese propósito, ¿no? De mejorar la calidad de vida y de regeneración. Y a partir de este trabajo que hicimos como equipo, pudimos abordar lo que se llama, lo que hicimos este año, el año pasado y que es la generación del plan quinquenal. Nosotros estamos en un momento de la universidad que cambia el quinquenio para nosotros,
cambia también el consejo, entonces es todo un momento contextual muy importante. Y trabajamos la proyección de esta política institucional en el marco del plan quinquenal. Y esto implicó más de 11 visitas a territorio donde se habló y se escuchó a diferentes actores en territorio, una escucha interna del departamento, de la proyección, para dónde queremos ir, cómo queremos ir, qué es lo que nos importa, cómo nos vemos en 5 años, todo lo que tiene que ver con planificación estratégica desde una escucha profunda y una escucha del contexto, ¿no? Las otras instituciones, para dónde está yendo la política nacional y latinoamericana respecto a la innovación. Bueno, un poco escuchar. Y bueno, y a partir de esto surge una propuesta quinquenal de innovación para la universidad, que, si querés, Sí. es una estrategia de 5 años, que es como se piensa esta universidad, por lo menos. Creo que hay muchas instituciones que lo hacen así. Cada 5 años se hace un plan que tiene que ver con el presupuesto también, ¿no? O sea, tiene que ver con las lógicas presupuestales país, ¿no? Entonces, la institución hace un plan de 5 años que incluye cambios o proyecciones diferentes cada 5 años. En este caso, nosotros definimos 4 líneas, que si querés te las cuento rapidito. Dale. Ahí no sé, vos qué querés, qué te parece que puede hacer más sentido, ¿no? No me vas a contar todo, pero a mí me interesa que tienen una línea especial en la que definieron una especialización en diseño de experiencia y servicios, ¿cierto? Mm, sí, ¿Por qué así es. necesitamos esa especialización? A mí me interesa esa porque, bueno, tiene que ver con mi trabajo y, y con el diseño, está muy claro. Sí, nosotros en este plan quinquenal, dentro de la parte de enseñanza, ¿no? De las propuestas educativas, proponemos más que nada todo lo que tiene que ver con formación continua, que nosotros desde el departamento ofrecemos a todas las carreras de la institución, y esto también es interesante porque todas las carreras, que en general son ingenierías, mecatrónica, logística, alimentos, biomédica, entre otras, tienen que cursar formación continua en innovación de forma autogestionada, ¿no? O sea, ellos pueden ir eligiendo su propia trayectoria. Pero esto es interesante porque para titular, todos los estudiantes de la universidad necesitan los créditos de innovación. Entonces, dentro de esa formación continua, nosotros tenemos diferentes líneas, pero bueno, una es la línea de innovación social, cultural y pública, innovación tecnológica, innovación educativa y emprendimientos. Y a su vez generamos carreras de grado y posgrado. Dentro de la proyección de estos 5 años hay una, que es esta que vos estás nombrando, que tiene que ver, bueno, con la identificación de que hay muchas carreras de grado que tienen que ver con ingenierías que después están en vínculo de diferentes maneras con el sector productivo. Estos estudiantes egresados van a estar en vínculo con el sector productivo, y se identificó una necesidad de formarlos en diseño específicamente de servicios y de experiencias como una forma de mejorar esa interfase y este vínculo con el sector productivo, con perfiles que tengan como doble entrada, ¿no? O perfiles muy técnicos de ingenierías y perfiles que tengan esta formación en diseño a nivel de posgrado y que puedan ser esos actores en la industria que puedan generar diferencial concreto para el sector productivo en diferentes áreas del país, ¿no? Entonces, esta identificación nos lleva a proponer este posgrado en particular. Y bueno, y vamos a ver cómo nos va, porque esto viene en estos próximos 5 años. Así que en 5 años, si querés, hablamos de vuelta y te cuento cómo nos fue. Perfecto. Esta entrevista es parte de las listas Uruguay y Diseño, Educación en Diseño, Innovación Social y Territorio y Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. Alejandra nos cuenta cómo usan herramientas que activan la inteligencia emocional integrando al cuerpo.
En este podcast ya tenemos una lista sobre danza y diseño, porque bailar es una manera de integrar al cuerpo. Y todavía no hice una lista de todos los episodios donde hablamos de usar el cuerpo en dramatizaciones o en improvisaciones para entender y diseñar. Hay varias de estas entrevistas, incluso recientes, como el episodio 615, la charla con Charlotte Schoeffler, donde nos cuenta cómo utiliza técnicas del teatro. El episodio 461, por ejemplo, donde entrevisto a Rodrigo Gossato, que nos habla de teatro del oprimido, desde Brasil. Hay muchos más, pero solo nombro un par para que se den una idea. También sobre liderazgo hablamos en varios episodios. El último, que lo tengo bien presente porque desafía lo que conocemos, como la investigación relacionada al liderazgo, es la entrevista a Yoko Akama, que nos cuenta cómo entienden este tema desde el diseño participativo en Australia. Es el episodio 669. Ahora sigamos escuchando a Alejandra, que tiene muchísimo más para contarnos. Ahora quiero que me recomiendes cosas. Y algo que me interesa especialmente, que estuviste nombrando un par de veces, es esto del teatro de la presencia social. ¿Qué podemos leer sobre eso? Que me interesa. Después te dejo recomendar lo que quieras, que te inspire, pero sobre eso específicamente me interesa. Bueno, para leer sobre el teatro de la presencia social tienen que leer el libro de Arawana Hayashi, que es la creadora del teatro de la presencia social. Ella es japonesa, pero vive en Estados Unidos hace muchos años. Y ella es la creadora. Y a mí me parece súper interesante porque ella lo que propone justamente es, a través de dinámicas que son corporales y activando la inteligencia corporal, explorar los liderazgos, ¿no? Entonces hace referencia a lo social que evoca el cuerpo colectivo del que formamos parte, ¿no? O sea, donde se tejen los vínculos y las relaciones. Entonces es una propuesta que integra el arte, las disciplinas contemplativas y la sabiduría Shambhala, que es lo que ella trae. Y bueno, y ofrece eso, un enfoque transformador para el cambio que es personal, organizacional y social también, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotros traemos desde Agentes de Cambio y desde esta mirada de ver la innovación, ¿no? O sea, creo que lo que trae Arawana resume y de alguna manera nos da sustento a nosotros también para proponer este tipo de innovación y estos tipos de liderazgo muy anclados en territorio. Y esto yo lo remarco muchas veces porque me parece importantísimo, ¿no? O sea, es innovación, pero es desde los territorios, es desde los propios actores de territorio y con este enfoque. ¿Y qué otras cosas más te inspiran y querés recomendar? ¿Qué escuchás, Bueno, mirás, lees en este momento? en este momento hay un libro que para mí es de cabecera, que es el Bhagavad Gita, que es un texto épico de la filosofía hindú, que es el diálogo entre Krishna, el dios, y Arjuna, que es un guerrero, ¿no? de esa mitología. Y bueno, y lo que hace es representar una metáfora, ¿no? En la lucha interna de la mente, ¿no? Entre la conciencia y la acción. Y en el campo de batalla, que es simbólico, ¿no? Son los dilemas que enfrentamos en el camino hacia la espiritualidad, hacia la impecabilidad, ¿no? Entonces lo que plantea es como una acción consciente, como una herramienta para que el ser humano pueda vincularse y trascender, ¿no? Y esto a mí me resuena mucho. Es un libro que no es que lo empezás y lo terminás, lo vas leyendo, yo lo tengo al lado siempre, es un libro al que recurro muchas veces, porque trae reflexiones que son muy actuales y que muchos otros actores académicos, digamos, lo traen de diferentes maneras, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de policrisis, de la ¿no? de esa brecha
ecológica, social y personal, ¿no? Esa desconexión con lo natural, con los vínculos, pero también con la espiritualidad, ¿no? Con la persona. Entonces, este libro, el Gita, como recuerda esto, ¿no? Como cuáles son las fuentes de las crisis, de la desconexión y cuáles pueden ser posibles caminos para la reconexión, ¿no? Entonces, hay varios libros y varias teorías que para mí tienen que ver con esto, con cómo podemos hacer una conexión interna profunda para poder conectar y hacer sentido colectivamente, que la acción, desde mi punto de vista, tiene que ser colectiva, pero tiene que haber una exploración interna. Entonces, ¿Y en el futuro? ¿Hacia dónde va tu práctica? ¿Qué cosas están tramando? Me contaste ya de esta estrategia a 5 años, pero también hay otro tipo de proyectos que están haciendo. mira, yo el futuro, o por lo menos como yo me proyecto, y acá capaz que voy a hablar más a nivel personal, pero puede ser en el marco de la universidad también. Para mí está el trabajo con enclave latinoamericano, ¿no? O sea, reconocer, visibilizar, activar, impulsar ecosistemas que lideran territorios innovadores, ¿no? ¿Cuáles son esos proyectos de innovación de base territorial que existen en Latinoamérica y cómo se da esa innovación basada ahí a través de los territorios, ¿no? Esto, apoyar liderazgos que permitan la innovación con sentido, con propósito, desde una perspectiva de construir colectivamente. Entonces, esa es como una pregunta que yo me hago todo el tiempo, ¿no? ¿Cuáles son esos proyectos? ¿Cuáles son los temas? Es como esa cuarta escucha que es a través de los temas y los proyectos emergentes, escuchar lo que nos trasciende como sociedad y como humanidad, ¿no? Entonces, esa fuerza de lo público muy anclado en lo territorial, en lo social y en lo cultural. ¿Por qué la cuarta escuchan? ¿Cuáles son las otras 3 escuchas? Bueno, la cuarta escucha tiene que ver con lo que no se ve, con eso, con lo intangible sobre todo, ¿no? Viste que nosotros veníamos hablando en esto del iceberg, que en realidad es una metáfora que puede ser cambiada, ¿no? Pueden haber otros elementos, pero en esto de los resultados, de escuchar lo que está en la superficie, de escuchar lo que está en los esquemas o en las estructuras y de escuchar la fuente. Y la cuarta es realmente escuchar eso que no se ve, lo intangible. Entonces, hacer una escucha también colectiva de diferentes actores y en lo intangible, en lo que genera la trama. Esa es una escucha bien profunda que para escuchar muchas veces necesitas activar estas otras inteligencias, ¿no? La inteligencia de la emoción, la inteligencia corporal, de los sentidos también, ¿no? Entonces, va por ahí. Después de mucha experiencia institucional y de ver las lógicas institucionales, que en algunos momentos pueden ser muy violentas, para mí todo esfuerzo es poco en términos de poder mejorar los vínculos de las personas consigo mismas, que eso expanda a los vínculos con las otras personas dentro de la institución y desde ese lugar a los territorios, a los otros sistemas más grandes y más amplios. Entonces, creo que es un deber que tenemos dentro, como servidores públicos, es un deber que tenemos de mejorar los vínculos, porque la calidad de los vínculos va a ser a la calidad de la intervención o de la acción que nosotros podamos tener en los territorios. Entonces, me parece fundamental y yo lo entiendo como un deber como servidora pública, ¿no? En este caso en una universidad, pero puede ser en cualquier otro sistema público en el que estemos. Entonces, nada, invito a eso también. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Bueno, gracias a vos. Dos cosas quiero comentar acá. Una es que en general cuando entrevisto educadores en diseño se dedican a trabajar en carreras de diseño, o sea que enseñan a futuros diseñadores y diseñadoras. Lo que hace Alejandra es muy diferente porque trabaja en una universidad donde se enseña diseño a otros de otras carreras. Y como creemos en la transversalidad de saberes, esto es fundamental. Es una manera de ensanchar lo que entendemos como diseño, el embeberlo en un programa de innovación y en carreras diferentes. Cruzar fronteras, expandir posibilidades. Otro tema que nos trae Alejandra en esta entrevista es esto de ir desde lo personal a lo colectivo.
entender la dimensión personal desde el cuerpo para también entender el cuerpo colectivo. Ella dice que necesitamos una escucha muy profunda de los territorios y para eso tenemos que emplear la inteligencia corporal y colectiva. Sobre inteligencia colectiva hablamos en el episodio 248 con Amalio Rey. Incluso hace poco escribió un segundo libro sobre el tema, que de paso lo recomiendo. Pero volvamos ahora a la entrevistada de hoy. Ella nos habla y nos cuenta sobre los experimentos que hacen con los estudiantes para entender esto de la inteligencia emocional y la creación de un cuerpo colectivo en territorios diversos. Acá estamos entrenando la escucha, con ustedes nuestros escuchas, para que no se nos escapen detalles, porque son estos detalles lo que le dan peso y calidad a este trabajo de educación en diseño, que cruza fronteras disciplinares y territoriales. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia Creativa Común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.